La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí. Señorita directora de debates, disculpe, antes de empezar, tenemos el aire acondicionado, no sé si será solo la doctora Betsy Chávez o yo, pero está muy fuerte, no sé si podrían tal vez bajarlo un poco, gracias. Por favor, si le pueden bajar. Disculpe, pero es un... Sí, disminuir el frío. Yo estoy temblando. Bueno, gracias. Bien. ¿Cómo está, señor Hamlet, señor congresista? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hemos venido escuchándolo. Usted está claro que usted ha sido propuesto, ¿no?, por la narrativa del Ministerio Público en cuanto le debería servir al Ministerio Público para sus teorías. Señor abogado, introduzca lo que va a ser objeto de su pregunta. Sí, por supuesto, pero no me miren tanto. Bueno, a ver, señor congresista Hamlet, quisiéramos que trate de recordar y sea lo más preciso posible. Usted ha narrado acá en el plenario que usted estuvo a pie, que fue caminando por Girón Junín, después de la votación de la ilegal vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Así es. Correcto. En ese trayecto, congresista Hamlet, usted también ha dicho que se encuentra con la ex premier y congresista hoy suspendida, Betsy Chávez Chino, en horas de la tarde. Esto fue el mismo 7, estamos hablando del mismo 7 de diciembre, ¿verdad? Así es, doctor. Perfecto, vamos dos. Bueno, creo que tampoco debe ser difícil. ¿Usted recuerda cuántas vacancias soportó el presidente Pedro Castillo Terrones? Objeción impertinente, señor magistrado. Objeción impertinente. ¿Aló? ¿La objeción? ¿Aló? No, no es impertinente. Se ha referido el testigo de lo que ocurrió el día 7 de diciembre del 2022 en cuanto a la moción de vacancia. Es decir, es importante también saber, y que lo diga el mismo testigo, si recuerda cuántas mociones hubo contra el presidente constitucional. Bueno, fueron 3. Bien, infundada la objeción, esa pregunta ha sido permitida anteriormente, vamos a ser flexibles en esta ocasión, pero centre a lo que es pertinente el testigo. De acuerdo, ¿puede contestar, señor Hamlet, por favor? Y no le dé la respuesta al testigo tampoco, señor abogado. Sí, ¿puedo contestar? Sí. Ya. Sí, claro, recuerdo las vacancias, que fueron 3, pero antes de eso también no hubo censuras de los ministros, y que fue el desastre para nuestro país, y qué lamentable en esos momentos. Pues en ese momento... Pregunta y respuesta, le preguntaron cuántas veces. Sí, ya le dije 3. Bien. Ya. Siguiente pregunta. Sí, señor congresista Hamlet, usted como congresista nos podría decir si se siguió el trámite reglamentario, ¿no?, del Congreso para esta vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Objeción impertinente también, señor magistrado. Estamos en la misma línea, señorita directora de debates, que usted mismo nos ha dado, bueno, más que la licencia, nos está soportando este tipo de preguntas porque sí tienen que ver y sí se han hablado. Bien, en la línea que hemos resuelto, pero con la recomendación al abogado, vamos a permitir esta pregunta, infundada la objeción. Se trata de un congresista y el escenario es el Congreso. A ver, pregúntele y responda. Sí, para saber, congresista Hamlet, si usted sabe si se siguió el trámite reglamentario para la injusta vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. No, señorita jueza suprema, sin ánimos de cuestionar la defensa técnica, consideramos que las preguntas deben ser sin el calificativo de que si es justo o es injusto.
Consideramos que la pregunta debe ser de manera ecuánime, sin hacer calificativos. Sí, sí, la recomendación al abogado. La pregunta tiene que ser objetiva. Es tal cual, objetiva. ¿no? Está Objetiva. bien, le quito el adjetivo. Vuelvo No de calificativo su apreciación. Está bien, vuelvo a preguntar entonces, pregúntele. si usted sabe, congresista Hamlet, si el Congreso siguió el trámite reglamentario en la vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. No siguió. los Gracias. trámites correspondientes. Una última pregunta. También le pido que trate de recordar, congresista Hamlet, ¿qué ocurre primero? Usted estuvo ahí en el Congreso, es histórico, como dice incluso la Fiscalía, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurrió primero? ¿La ilegal detención del presidente constitucional o la ilegal vacancia? Objeción, señora juez. Bueno, le Es quito lo ilegal. ilegal. ¿La detención Sí, o detención la vacancia? ilegal. Está dando calificativos nuevamente. Quito el calificativo, quito el calificativo Señor y pido las abogado. disculpas del caso. Y es reiterativo, señora Bien, jueza suprema. se le exhorta por última vez, no de calificativos. De acuerdo. ¿Qué fue primero, congresista Hamlet? Trate de recordar, por favor. ¿Fue la detención del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, al cual usted ha dicho que es actual presidente, o fue la vacancia? Sí, doctor. Como en esos momentos nosotros estábamos en la votación, ¿no? La cual fue ilegal, y como congresista, ¿no? Mis votos y mis palabras fueron por la recuperación de mi país. ¿Qué fue primero? Estaré ¿Qué fue presente primero? ¿La y daré la vacancia vida o la por ella. detención? Señor, Ya. ¿qué fue primero? No ha contestado. ¿La vacancia o la detención? ¿Qué fue primero? Desconozco. Bien. Eso es todo, gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señor testigo, tengo buenos días. ¿Cómo está? Buenos Para días. precisar algunas cositas, ¿sí? Usted indicó que ese día llegó en su vehículo y se estacionó a 2 cuadras, ¿correcto? Por Abancayo, usted dijo, ¿cierto? Sí, 2 o 3 cuadras. 2 o 3 cuadras. Luego usted caminó hacia el Congreso, ¿cierto? Así es. Y luego habían policías que estaban formando lo que usted ha llamado un anillo de seguridad. ¿Es No yo, correcto eso? las personas, los que me han antecedido. Ok. ¿Qué se entiende por un anillo de seguridad? Justamente, el anillo de seguridad es aquella que forman los policías para dar la seguridad pertinente a las personas o en este caso al Congreso. Bien. Mencionó también usted respecto a eso que no eran muchos policías que formaban ese anillo. Sí, ¿cierto? no era mucho. ¿Cuántos eran más o menos? No le puedo dar exacta, 10. no le 15. puedo dar la respuesta. Ok. La Procuraduría le preguntó respecto al procedimiento de su ingreso, si era o no habitual, y por ahí hubo una objeción, pero usted luego respondió que tuvo un ingreso regular al Congreso. Así es, Regular al Congreso se refiere a un ingreso típico, normal, ¿correcto? habitual. Habitual. Lo regular es Habitual. que a veces siempre hay un procedimiento. Ok. Usted también mencionó que cuando usted intentó ingresar, cuando llegó, un policía le dijo no se puede ingresar por órdenes internas, ¿cierto? Así es, no un policía, habían varios. Varios Decían, policías. o había 2 o 3. Que le pero dijeron a usted no se puede que hay ingresar orden interna. por orden interna. Así Usted es. no pudo reconocer qué policía es. No los puedo reconocer porque son muchos. Tampoco tiene el nombre del policía. Tampoco. ¿Cierto? Y luego de 5 o 10 minutos usted sí pudo ingresar. Algo por ahí calculo el tiempo. Ok. Ningún policía contra usted ejerció violencia a efecto de que usted no ingrese, ¿correcto? De ninguna manera, Ningún policía usted lo amenazó, de ninguna manera. tampoco le sacó un arma o le mostró un arma, ¿correcto? No, no, de ninguna manera. Y luego de los 5 o 10 minutos, según su respuesta, usted pudo ingresar al Congreso, ¿cierto? Así es. Ok, muchas gracias. He terminado, señora juez. Bien, gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Señor testigo, voy a hacer unas preguntas de precisión, dado que ya los colegas han hecho todas las preguntas. Para que me quede claro, por favor, solamente de precisión. Señor testigo, dice que usted llegó a las 9 de la mañana con su auto A al partir de primer las anillo, 9. ¿correcto? Así es. Dígame sí o no, nada más la Ya, respuesta. ¿Ya? así es. Y usted ha manifestado que en ese primer anillo el único que no se permitió el ingreso fue al auto. Así es. ¿Su persona se identificó en ese primer anillo?
Sí, mediante el qué. Y después de dejar el auto por el primer anillo, usted pudo ingresar posteriormente. Tranquilo, con normalidad. Es decir, al momento de identificarse, a usted no se le impidió el ingreso. No se me impidió, ni hubo resistencia. Cuando usted ingresó caminando posteriormente, dice, dejó su auto, ¿cierto? Así es. Y cuando usted ingresa caminando, ¿cuántos minutos le duró más o menos para llegar al Congreso de la República? Unos 2 minutos, 2 a 3 minutos. Cuando usted estuvo en el Congreso de la República, ¿por qué motivo era que usted iba al Congreso de la República? Justamente había terminado la semana de representación. En ese momento ustedes todavía solamente tenían conocimiento que a las 3 de la tarde había una vacancia, ¿cierto? Cierto. Y que esta vacancia era precisamente, ¿por qué motivo? No, había una reunión, pero no nos dijeron por la vacancia. No, se había fijado que a las 3 de la tarde el señor presidente iba a tener que presentarse a sustentar. A tener que presentarse, sí, a responder, pero no por la vacancia. Ya, correcto. Entonces, posteriormente, usted, estando en el Congreso de la República, díganos, ¿fue allí donde usted se enteró del mensaje presidencial? No recuerdo muy bien, pero al momento de salir de mi domicilio, como le digo, o en el carro, eso fue antes, no después. El mensaje en el trayecto de mi domicilio al hemiciclo. No le entiendo mucho. ¿Usted salió del Congreso de la República antes del mensaje presidencial? O por favor, detálleme esa parte, por favor. Disculpe, no doctor. Claro. ¿El mensaje presidencial se refiere antes o después? Porque el mensaje presidencial, le vuelvo a decir, yo me entero en el carro. Se me está refiriendo a eso del golpe, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? No, del mensaje presidencial. Ya, por eso le estoy diciendo. Yo me entero en el carro, y fue rápido. Y fue sorpresa, como le digo, doctor. En el carro, camino al Congreso. Así es. Usted me ha mencionado primero que usted llegó al Congreso a las 9 de la mañana. A partir de las 9, doctor. Ya, y usted dejó su auto en Abancay. En Abancay, sí. Y posteriormente usted ingresó al Congreso en 2 minutos después. 2 a 3 minutos después. Ya, y usted ingresé los anillos. Ingresó los anillos. Ya. Y usted estando en el Congreso de la República dentro, ¿qué más hizo? Porque nos está mencionando ahora que posteriormente estuvo en un auto y en un carro estuvo escuchando. ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, esa parte. A ver. Primeramente, doctor, ya le dije el mensaje presidencial, lo escuché en trayecto. Luego, un momento, por favor. Yo el mensaje presidencial, disculpen, no escuché el mensaje presidencial, sinceramente. No lo escuchó. Le comentaron. Claro, me comentaron. ¿Terceras personas o alguien específico? Terceras personas. ¿Dónde usted se encontraba en ese momento? Fuera del Congreso. Ya, al estar usted fuera del Congreso de la República, ¿me dice a los exteriores o estaba en Los otro? exteriores. Exteriores del Congreso de la República. Dígame, en ese momento, cuando usted está en los exteriores del Congreso de la República, ¿usted pudo apreciar algún acto violento o amenazas contra las personas o contra las personas que estaban por ahí transitando? De ninguna manera. ¿Cómo circulaba todo? ¿Cómo sucedía todo después? Normal, porque las vías estaban abiertas después que terminó sí. Ya, díganos, ¿usted posteriormente fue citado para después del mensaje presidencial, usted fue citado al Congreso de la República para presentarse por un pedido de vacancia? No conocíamos esa reunión de ese día, sinceramente. Ya, usted no lo conocía, pero posterior al mensaje presidencial, díganos si usted fue citado para participar de una solicitud de nueva vacancia al presidente de la República. A ver, en esa circunstancia nosotros nos enteramos en el Congreso, ¿me entiende? Adentro y fue de manera anticipada, porque la reunión era a las 3, y la reunión en ese momento se llegó a la 1, desesperadamente creo. Ya, díganos, en esa reunión, ¿qué fue lo que le comentaron a ustedes? ¿Qué noticia a usted le mencionaron para participar de esa nueva vacancia? Yo prácticamente no me comentaron, yo ingresé directamente a mi curul. Sí escuché que los congresistas estaban conversando, ¿no? Y como congresista fiel y leal a la democracia, ¿no? A la democracia. Ya, a lo que he elegido mi país, yo me fui directamente a mi curul.
Ya, correctamente, usted fue a su curul, usted ya se enteró que iban a pedir una nueva vacancia. Díganos, usted estuvo dentro del Congreso de la República, nos dice, ¿no? Sí. En su curul, correcto. En ese momento que se debatía la vacancia, quiero que se ponga en contexto, cuando ya ustedes se presentaron, ¿cuántos congresistas aproximadamente dentro del Congreso? No recuerdo, pero habían varios, pero el número, ¿no? El número y que sean de manera presencial y virtual estaban. ¿Quién para tomó esa la reunión. palabra? ¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia? ¿Recuerda? ¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia o la no vacancia? La vacancia presidencial. ¿Quién tomó la palabra en ese momento? Hay un comité, hay una presidencia, hay superiores que están allí, quienes El deciden señor- llevar a cabo la vacancia. ¿Quién tomó El la palabra? presidente de la ¿Recuerda? mesa directiva. El presidente de la mesa directiva. ¿Quién más tomó la palabra? Solamente el presidente, recuerdo. Ya. Y él mencionó que iba a iniciarse el proceso de vacancia del presidente de la República, ¿correcto? Así es. Ya. Y en ese momento, ¿usted pudo observar si el presidente de la República estaba dentro del Congreso de la República? No, yo estaba dentro, no podía observar. Díganos, ¿usted pudo observar si dentro del Congreso de la República se había presentado algún abogado defensor que iba a ejercer la defensa de vacancia del señor presidente de la República? Desconozco. ¿Se les mencionó a ustedes si había un abogado defensor en ese momento? Le vuelvo a decir, desconozco. Ya, entonces, cuando se llevó a cabo el proceso de vacancia, entonces, díganos, ¿con cuántos votos se llevó a cabo? ¿Recuerda usted? La vacancia fue ilegal. Son 101 votos que se llevó a cabo. Ya, usted estaba dentro del Congreso de la República. Dígame, ¿usted tomó conocimiento de la detención del presidente de la República o se enteró posteriormente? Posteriormente me enteré. Entonces, más o menos, una vez debatía la vacancia, usted toma conocimiento. Sí. Usted no tomó, entonces, posteriormente, cuando usted toma conocimiento de la detención del presidente de la República, ¿qué hora más o menos fue? ¿Recuerda la hora? Desconozco, no recuerdo. Ya. ¿Cuánto tiempo había pasado ya del proceso de vacancia? Le digo desconozco. Ya. Entonces, cuando usted toma conocimiento de la detención, ¿usted tomó conocimiento ese mismo día o otro día? Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Usted le comentaron le pregunto, como comentaron terceras personas, ¿en qué momento se detuvo al presidente de la República? Me comentaron ¿Qué le comentaron? que lo habían detenido y hasta donde yo conozco era ilegal e Ya. inconstitucional. Pero esa detención fue a qué, ¿le comentaron la hora o si más o menos en qué momento fue? No me comentaron. No le comentaron, correcto. Díganos, cuando dan la orden de no ingreso al Congreso de la República, dice usted que... He dicho a mi persona, no a los demás congresistas. No, claro, cuando a su persona, cuando le dan es una orden y usted menciona Así que es. vio a la congresista María Alba. Sí, adentro. Correcto. ¿Usted confirma entonces que esa orden venía de la congresista María Alba? Desconozco, solamente como le dije, lo escuché, que dijo, no dejen. Escuchó, correcto. ¿Y usted posteriormente tomó conocimiento quién dio la orden? Desconozco. Bueno, díganos, según el proceso de vacancia, ¿usted tiene conocimiento del reglamento del Congreso de la República, cómo se lleva a cabo? Así es. Ya, ¿nos puede narrar, por favor, cómo se lleva a cabo ese proceso de vacancia? ¿Nos puede detallar con sus palabras? No queremos que usted no diga la ley. Usted es el congresista, usted No lo puedo conoce. hacer. Objeción, No lo puedo. señorita jueza No recuerdo suprema, ahorita. no No, es... ya, correcto. Ya. Ya, correcto. Entonces, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, ha concluido su declaración, señor Echeverría. Le damos las gracias por su concurrencia. Puede retirarse.